Bienvenidos a este curso libre de introducción a Linux. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. Este curso es presentado por la empresa Mailsec, la cual pueden ver su sitio web, como también pueden visualizar el correo electrónico al cual se pueden contactar directamente. Bien, en esta oportunidad vamos a abarcar la sesión número 3. Y en esta sesión número 3 continuaremos explorando aquellos elementos importantes relacionados con el sistema GNU Linux. Antes de iniciar, recordarles la información del curso y puntualmente empezando por el sitio web de la empresa. Recuerden que estoy utilizando aquí un sistema operativo Ubuntu. Todo de la empresa lo pueden visualizar, de hecho ya para registrarse para el presente curso, y también mencionarles que aquí en la página del curso pueden encontrar los videos de las sesiones ya realizadas, me refiero a las sesiones anteriores, como también, bueno, el video de la presente sesión también se incluirá aquí. Asimismo, la información para aquellos quienes han consultado por el certificado, aquí también, o los certificados aquí lo pueden obtener. Reitero, lo referente a los certificados solamente es un solo pago dependiendo de cuál certificado requiera. Y asimismo, también mencionarles que el sitio al cual les voy a enviar por este medio incluirá también las diapositivas cuando finalicemos la última sesión. Entonces, eso se anunciará también oportunamente a través de todas las redes sociales, las cuales, bueno, aquí también ya en la primera sesión se mencionaron todas las redes sociales, solamente para lo tengan en consideración, se anunciará oportunamente por las redes sociales la publicación de las diapositivas y se incluirá en la página web del curso. Ok, vamos entonces con la tercera sesión. En esta tercera sesión vamos a abarcar, permítanme un segundo. En esta tercera sesión vamos a abarcar eh, los comandos esenciales de Linux, pero estos comandos son algo más, eh, no voy a decir elaborados o complicados, sino son comandos los cuales realizan funcionalidades mucho más avanzadas comparando con los comandos esenciales, los cuales les mencioné en la sesión anterior, en la sesión número 2. Entonces, estos comandos, vamos a empezar con aquellos los cuales eh, definen el tipo de archivo o muestran la definición de los tipos de archivo. Ahora, resulta lo siguiente. A diferencia del sistema operativo Windows, las extensiones de los archivos, para el caso del sistema operativo Linux, no o raramente definen el tipo de un archivo. Entonces, el archivo, el cual tenga por nombre file.txt, puede no ser un archivo de texto. Siempre tengan esto en consideración. Y esto también complementando con lo cual les mencioné en la sesión anterior. En la sesión anterior les mencioné que en el caso de los nombres de archivos para el sistema operativo Linux, el punto puede ir al inicio, puede ir el medio, puede haber varios puntos en el nombre, aparte de los archivos o directorios especiales, los cuales tienen, perdón, directorios especiales, los cuales tienen por nombre el punto y el punto punto. El comando file les va a permitir mostrar, basándonos en lo antes mencionado, el comando file va a mostrar el tipo de archivo, además de un breve resumen del contenido del archivo. Entonces, con este conocimiento, hacemos lo siguiente. Yo aquí en este directorio tengo varios archivos, entre ellos un archivo de texto, el cual es el archivo hola o el archivo file. Si yo requiero, ¿ok? Bueno, yo tal vez ya he estado trabajando con el archivo hola.
sé que el archivo es un archivo de texto el cual contiene 2 líneas, bueno, resulta fácil para mí identificarlo. Pero pueden existir situaciones en las cuales ustedes no pueden definir simplemente visualizando el tipo de archivo, porque puede ser un archivo binario con esa estructura binaria. Entonces, para ello utilizan el comando file y a continuación de ello el nombre del archivo. ¿Y cuál es en este caso el resultado? Bueno, me muestra una línea donde indica el archivo de nombre hola.txt es un archivo de texto ASCII. Y esto mismo puede ser utilizado para cualquier otro tipo de archivo. A ver, por aquí no creo tener un archivo, bueno, en este directorio me refiero a un archivo diferente, pero voy a utilizar un archivo del directorio bin. En el directorio bin hay varios archivos denominados como binarios. Entonces, si yo ejecuto el archivo file sobre, y para esto voy a utilizar rutas absolutas, bin, y voy a utilizar el comando yes. Cuando ejecuto el comando file sobre el archivo de nombre yes, me indica, bueno, una información bastante extensa. Para no explayarnos ni alejarnos de los propósitos del curso, en los cuales hacer una introducción al sistema operativo Linux, bueno, esto esencialmente me indica este archivo yes es un archivo binario el cual debe ser ejecutado el cual debe ser ejecutado en un sistema Linux. Bueno, me da varios detalles, la arquitectura, el tipo de enlazado, reitero, no deseo alejarme mucho del tema. Entonces, lo importante es entender este archivo, perdón, el comando file me permite identificar cuál es el tipo del archivo. Y esto con cualquier archivo el cual ustedes encuentren en un sistema operativo Linux. Bien. También hay otro elemento interesante, cuál es el terminador o el finalizador, que también podría ser otra manera de nombrarlo, de línea denominado como CRLF. El CRLF son las siglas de Cartridge Return Line Fit. Y este carácter sucede o este terminador de línea eh, se gesta por lo siguiente. A ver, los editores de texto en los sistemas operativos Windows, como por ejemplo el famoso y conocido Notepad, añaden este carácter al final de cada línea de texto. Y esto causa algunas veces inconvenientes cuando estos archivos son manejados o manipulados en un sistema operativo Linux. Entonces, para este propósito existe un comando, el cual es dos-to-unix, el cual precisamente arregla este tema del CRLF en archivos de texto Windows. Entonces, primero tendríamos un archivo el cual ustedes pueden haber utilizado, trabajado, por ejemplo, con un Notepad en Windows, con un WordPad. eh, y si están utilizando o este archivo lo están copiando del sistema operativo Windows, bueno, para no tener inconvenientes al editar el archivo, bueno, simplemente utilizan el comando dos-to-unix con el nombre del archivo y esto lo va a convertir automáticamente. Es decir, el archivo será convertido. Claro, si ustedes no quieren por algún motivo que el archivo sea cambiado, es decir, que no se realice este procedimiento, pueden crear una copia. Bueno, aquí no tengo una copia de ello. A ver, voy a crear un archivo, por ejemplo, vamos a simular, ¿ok? Que es un archivo de Windows. Entonces, para este propósito, para este propósito voy a colocar cualquier nombre. Voy a utilizar el archivo reporte.txt.
y en este reporte TXT voy a colocar, esta es la primera línea, esta es la segunda línea y esta es la tercera. Sobre este editor de texto el cual estoy utilizando, yo lo voy a lo voy a explicar en la creo que en la última sesión. ¿Sí? Entonces, entonces voy a utilizar precisamente esto, voy a utilizar lo siguiente. Entonces, lo que necesito hacer aquí será el convertir el archivo. Entonces, vamos a suponer que este es un archivo el cual ha sido manipulado previamente en un sistema operativo Windows, claro. En este caso, no se visualizaría de esta manera, ¿ok? En este caso, reitero, estamos simulando que trabajaremos con un archivo de Windows. Entonces, si yo quiero convertirlo, ¿ok? Para darles una idea de cómo se vería el archivo, en realidad sería así. Se visualiza, y voy a crear una copia para esto. cp1.txt. Se visualizaría más o menos así, ¿ok? Así y esto así. Se visualizaría más o menos así. Entonces, eso sería cuando ustedes con un archivo editado por un programa en Windows lo copian a un libro. Claro está. Entonces, ¿cómo lo convertimos o cómo hacemos que se visualice de esta manera? Bueno, utilizaremos el programa DOS to Unix y en este caso me dice, por ejemplo, que no está instalado por defecto en este Ubuntu. Y voy a aprovechar, aunque no está incluido dentro de los temas del presente curso introductorio, pero como pueden visualizar, si ustedes escriben un comando el cual no está incluido dentro del, en este caso, sistema operativo, en este caso la distribución Ubuntu Linux, bueno, les indica el comando el cual pueden utilizar. Entonces, utilizarían el comando DOS to Unix y con eso instalarían el comando. Muy bien, y ahora entonces ya podrían utilizar, luego de finalizada la instalación, el comando DOS to Unix, el cual va a permitir hacer la conversión. Ok, listo. Entonces ahí tengo el comando DOS to Unix y vamos a utilizar el archivo de nombre reporte.txt. Entonces, percántense, me está diciendo que el archivo está siendo convertido al formato Unix. Entonces, aquí luego de realizar el procedimiento, cuando quiera visualizar el archivo, lo visualizaré de la manera en la cual en Linux se respetan el CRLF, ¿okay? Los retornos de línea, las nuevas líneas. Claro, yo aquí estoy simulando con el archivo cómo se vería, pero en este caso esa visualización anteriormente mostrada sería convertida. Si, como comprenderán, no quieren que el archivo original sea modificado, deben de crear una copia. Muy bien. Siguiendo con los comandos esenciales, vamos a ahora abarcar el tema de la compresión y el empaquetado de archivos. Veamos. El comando zip me va a permitir empaquetar y comprimir archivos, como también estructura de directorios. Y si yo quiero realizar esto de manera recursiva, puedo utilizar la opción "-r". Esto me va a permitir añadir el contenido de directorios y subdirectorios en un archivo zip. Entonces, ¿cómo haríamos un archivo zip o cómo crearíamos un archivo zip? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Voy a utilizar usr-doc, por ejemplo. Aquí hay varios directorios con archivos que son documentación fundamentalmente. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a utilizar ls-l, por ejemplo, este directorio.
este directorio de nombre xxt, que es un comando también en el sistema operativo Linux. Entonces, si yo quiero realizar la compresión de este directorio, lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo utilizar el comando y lo voy a hacer desde el directorio en el cual yo estoy. Utilizo zip -r y voy a crear un archivo. Voy a colocarle por nombre backup.zip y la opción la opción siguiente sería la ruta. ¿Dónde está la ruta del archivo el cual quiero o el directorio el cual quiero yo comprimir? Ok, simplemente lo defino aquí. Usr char doc xd, no, xxt. Ok, y cuando ejecuto este comando, se va a crear un archivo en el directorio local en el cual estoy. Recuerden que para conocer el directorio local es pwd, ya mencionado en una sesión anterior. Y van a percatarse también de que se está añadiendo el directorio, el nombre xd, se está añadiendo el nombre de se está añadiendo cada archivo con su respectivo nombre, respetando la estructura del directorio, y adicionalmente se está indicando cuánto porcentaje se está comprimiendo cada archivo. Ahora, aquí existen archivos también comprimidos con otra herramienta de nombre gzip. Por eso aquí se demuestra que solamente se está almacenando y ya no se está comprimiendo. Entonces, si yo listo el directorio local, se van a percatar que existe un archivo de nombre backup.zip. Este archivo backup.zip precisamente contiene todos estos archivos. Ok. Y también podemos hacer, claro, ya comprimimos, ahora es necesario conocer cómo realizamos lo inverso. Es decir, cuando tenemos ya un archivo comprimido, cómo podemos desempaquetar o descomprimir esos archivos. Bueno, para esto tenemos el comando unzip. El comando unzip va a permitir listar como también extraer el contenido de un archivo en formato zip o comprimido con zip. Entonces, el "-ls" me va a permitir listar el contenido de un archivo zip, pero sin descomprimirlo. Entonces, si yo, tengo el archivo tab con la opción "-l", y luego el nombre del archivo, solamente me va a permitir listar su contenido. Pueden visualizar allí el nombre del archivo, en este caso backup.zip. Me muestra también 4 columnas. La primera columna es la longitud del archivo. En el primer caso es 0 porque es un directorio. Claro, a menos que el archivo tenga un tamaño de 0. El length es la longitud de cada uno de los elementos comprimidos. La segunda columna es la fecha, me refiero a la fecha del archivo. Y o directorio, y el time es el tiempo en el cual, el tiempo correspondiente al archivo. Y claro, en la columna name ustedes pueden visualizar el nombre del archivo el cual se ha comprimido. Luego les muestra el tamaño total y el número de archivos o elementos comprimidos. ¿Okay? Aquí menciona archivos de manera genérica, pero en realidad, bueno, sabemos que hay directorios también. Ahora, si yo quiero descomprimir el archivo, esta descompresión lo puedo hacer con ANSI y el nombre del archivo. Y ahí está. Ahora, sucede lo siguiente, que el comando zip, el cual hace un momento se utilizó, va a respetar la estructura de directorios. ¿A qué? O a razón de qué, o el por qué me refiero a ello, de respetar la estructura de directorios. Porque como pueden ver aquí, tenemos un directorio de nombre usr, un directorio de nombre char, un directorio de nombre doc, o bueno, un primer directorio usr, dentro de ese directorio un directorio char, y dentro de ese directorio un directorio doc, y dentro de ese directorio un directorio xx. Esa es la estructura original del archivo el cual comprimí. Entonces, si yo listo el directorio actual, se van a percatar que existe el directorio usr. Si yo ingreso y listo ese directorio, tengo un directorio char. Si yo ingreso a char y listo ese directorio,
se van a percatar que existe un directorio doc, y si yo ingreso al directorio doc, existe otro directorio hasta llegar a los tres archivos los cuales se comprimieron en el archivo zip. Entonces recuerden esto, cuando ustedes comprimen y definen una ruta, la ruta absoluta también va a ser comprimida, es decir, se va a respetar esa ruta absoluta, y claro está toda la estructura de directorios a partir de esa ruta. Cuando sea descomprimido, se creará esta estructura de directorios también, tal y como visualizan aquí. Si no quieren ello se realice, bueno, existen otras opciones en zip, o simplemente eh, copian los archivos a un directorio en particular y sucedería todo. Ok, sigamos. Otros comandos de compresión también están disponibles para el caso de Linux. Bueno, esto lo he obtenido de un documento en idioma inglés, razón por la cual pueden ver este cuadro, que es una imagen en idioma inglés. Entre los comandos, aparte del comando zip, que empaqueta y comprime archivos e directorios, y el comando zip para hacer lo inverso, es decir, descomprimir, tenemos el comando gzip, el cual es una herramienta del proyecto GNU para también hacer compresión o también expandir directorios y archivos. El modo de uso sería gzip, y para descompresión tenemos gunzip. Y también tenemos otra manera de hacerlo con el comando gzip. Lo interesante aquí, no quiero tampoco mencionar algunos elementos que podrían confundir, porque bueno, ya esto luego ustedes pueden avanzar a otros cursos o otros libros más amplios. Bueno, el comando gzip me permite tanto comprimir como descomprimir, pero existe el comando gunzip también. Es decir, yo puedo descomprimir utilizando gzip con la opción "-d", y la extensión de los archivos comprimidos con gzip es .gz. Y también tenemos el comando bzip2 o bzip2, el cual permite también comprimir archivos utilizando lo denominado como bloques Burrows-Wheeler. Y para descomprimir también tenemos el comando bunzip2 o bunzip2. Y también otra de las características de bzip2 es el hecho de que podemos utilizar el mismo comando para comprimir y descomprimir. ¿Cómo reconocen archivos comprimidos con bzip? Bueno, tenemos bzip2, tenemos bz o bz2. También tenemos el comando xz, el cual es similar a gzip o bzip2. Y para descomprimir tenemos el comando xz o exita, creo que sería, aunque suene algo raro. Y la extensión sería, para reconocer estos archivos comprimidos, .xz. Ok. Les mencioné el tema de la compresión, y también les mencioné el tema del empaquetado. Otra manera de mencionar sería archivar, pero entiéndase archivar en el concepto de colocar algo de un orden secuencial. ¿Ok? Entonces, existe en el caso de Linux un comando de nombre tar, el cual me permite guardar muchos archivos y directorios dentro de un archivo. Ahora, ¿por qué estoy utilizando el archivo? Bueno, sucede que la traducción muy comúnmente eh, utilizada de file es generalmente archivo, pero sucede lo siguiente. En algunos lugares también se nombra a los archivos como ficheros, ¿okay? Que sería una traducción también útil en este caso. Cuando me refiero a un archivo, eh, también podría utilizar otra palabra como una manera de reunir o juntar diferentes elementos. ¿Ok? Unir o juntar diferentes elementos. Es decir, yo junto varios archivos de diferentes archivos de texto, archivos de audio, archivos de video, y los quiero archivar. Este archivado implica unir todos estos archivos o sus estructuras de directorios, pero no implica comprimirlos. Es decir, yo puedo crear un archivo de varios archivos de gráficos, de texto, de video,
unir y crear un solo archivo conteniendo todos estos archivos y todos estos directorios. Eh, Podría utilizar una palabra como contenedor, pero bueno, la palabra contenedor tiene otras, eh, en la actualidad tiene otro significado. Entonces, tal vez no sea lo más adecuado. Eh, entonces, con el ejemplo ustedes lo van a asimilar mucho mejor. La manera de utilizar tar es definir opciones y luego definir el archivo de destino y los elementos los cuales van a ser empaquetados o archivados. Por ejemplo, tenemos la opción F, la cual nos permite definir la ruta y el nombre del archivo, es decir, del archivo donde se van a empaquetar o juntar todos los elementos los cuales se requieren. La opción guión C me va a permitir crear un nuevo archivo. Reitero, estoy colocando archivo entre paréntesis porque recuerden que nos estamos refiriendo a la acción de archivar. La opción A añade algunos elementos a un archivo ya existente, simplemente lo va a añadir. El guión X va a extraer el contenido del archivo. El guión Z me va a permitir comprimir, es decir, al mismo tiempo se crea el archivo, entre comillas, también lo va a comprimir con gzip. Y con guión J va a realizar la misma acción, pero va a comprimirlo con bzip2. Y con guión V me va a permitir listar con verbosidad los archivos los cuales están siendo procesados. Entonces, ¿cómo creo un archivo? Bueno, voy a utilizar para este propósito este directorio usr shar-doc xx. ¿Okay? Entonces, hago lo siguiente. El comando tar, voy a crear un archivo y le voy a colocar el archivo de nombre, no le voy a colocar acá, voy a crearle copia.tar y luego la ruta. En este caso sería USR. Ok. Uy, ¿qué pasó? Ah, uy, sí, tienes razón. He equivocado, es así. Porque si estoy utilizando el slash inicial, recuerden que esto les había explicado en la sesión anterior, estoy referenciando al directorio a partir de la raíz del sistema de archivos Linux. Y eso es lo que yo no quiero. Lo que yo quiero es esta copia del directorio USR, el cual he realizado hace un momento. Ok, ahora sí. Okay, ¿qué sucede si con esta acción? Bueno, con esta acción se ha creado un archivo de nombre copiatar, está de nombre copia.tar, perdón, copia.tar. Este archivo copia.tar es la unión de todos los archivos contenidos en el directorio usr shar-doc xx. Eh, lo voy a proceder a listar para que se visualice esto. Usr shar-doc x. Ok, ahí está. De todos esos archivos. Okay, ahí está. Entonces, lo que se ha realizado es crear precisamente un paquete. Muy bien. También, bueno, puedo, como ya les mencioné, aquí solamente he utilizado la opción "-f", definiendo la ruta del nombre del archivo, con "-c", creo un nuevo archivo. No he realizado compresión perdón, no he realizado compresión, que también lo puedo hacer. ¿Okay? Y con "-v" puedo listar con verbosidad los archivos los cuales están siendo procesados. El tar, perdón, me permite así como puedo crear, puedo listar su contenido y bueno, puedo realizar otras acciones. Ok, sigamos. Ahora, como ya habíamos realizado, bueno, estos son algunos comandos del archivo tar. Si yo utilizo el v, recuerden que el archivo v va a mostrar la verbosidad, es decir, va a mostrarme aquello lo cual se está realizando.
Porque cuando yo he realizado esto, ¿okay? No me mostró absolutamente nada, simplemente me creó el archivo. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar el archivo, en este caso copia, y voy a volver a crearlo. ¿Ok? Entonces, vamos a dar x cf, perdón, cpf, que puede hacer así, ¿ok? Y el directorio. En este caso es usr char doc xxt. ¿Sí? Percátense entonces de cómo se ha creado, en este caso, el archivo, pero recuerden que el archivo, como pueden visualizar aquí, perdón, eso había escrito mal esto. Me faltó el nombre del archivo, copia.tar. Ahora, sucede que se ha creado el archivo copia.tar, pero hemos podido visualizar aquellos elementos los cuales están añadiendo al archivo. Esto es lo cual realiza el comando v minúscula, muestra el procesamiento de los archivos. Ahora, si yo quiero descomprimir estos archivos, lo puedo hacer de la misma manera. Puedo, y para esto voy a copiar el archivo copia.tar al directorio temporal, es decir, a otro directorio. Voy a dirigirme al directorio temporal y con el comando xvf, x recuerden es para desempaquetar o desarchivar el archivo, en este caso en formato TAR. Y me va a mostrar, porque lo he definido en la opción V, me va a mostrar el proceso el procesamiento de los elementos. Entonces, cuando liste el directorio tmp, también voy a tener un directorio usr, char, doc, xx, que son los elementos mencionados. Yo quiero crear un archivo y quiero comprimirlo, por ejemplo, utilizando gzip, que recuerden aquí, puedo hacer el guión Z, puedo utilizar el guión Z para comprimirlo con gzip. Entonces hago lo siguiente, utilizo y voy a utilizar, primero voy a ver, aquí tengo el usr, voy a eliminar el archivo copia.tar. Yo quiero crear el archivo, es decir, quiero crear un archivo, entre comillas, es decir, archivar un conjunto de archivos según una estructura de directorios y al mismo tiempo quiero comprimirlos con gzip. Bueno, utilizo el comando tar, -c para crear el archivo, -f para definir el nombre del archivo y -z para indicarle a tar que lo comprima con gzip. Pero aquí yo tengo que colocarle ya el nombre. El nombre para un archivo tar comprimido con gzip se define con tar.gz, aunque también puede ser la extensión tgz. Y aquí simplemente la estructura de este directorio, su usr, así, usr asterisco. Perdón, ¿qué me dice? No sé, a ver, aquí creo, ya, yo soy el que está definiendo esto mal. Guión Z y guión F. Ahora sí. Como no he definido la opción, guión V, no se muestra absolutamente nada del procedimiento realizado. Entonces, cuando liste yo el directorio, se van a percatar de se ha creado el archivo doc.tar.z. Aquí le había creado doc. Bueno, no sé por qué le puse doc. Pero bueno, doc.tar.gz, que es el cual es el archivo eh, en el cual se han empaquetado o archivado los
elementos de esta estructura de directorio, USR, char, doc, xx. Entonces, y aparte de archivarlos, se ha comprimido con el comando gzip. Por eso tiene la extensión gz. En realidad ustedes pueden definir el nombre del archivo. Muy bien. Ahora, existe también un comando para poder descargar archivos desde internet. Por ejemplo, este comando podrían utilizarlo si ya tienen algún enlace en internet, podrían utilizarlo para descargar cualquier tipo de archivo. Entonces, lo único en lo cual requieren es conocer la URL del archivo. Entonces, podrían, por ejemplo, si ya conocen la ruta a un archivo, simplemente definir un archivo PDF, un archivo doc, un archivo, en este caso un archivo es en formato 7zip, y simplemente empezaría la descarga. También con el comando el cual me permite realizar esto es el comando wget, el cual, reitero, me permite descargar archivos desde internet. Y si yo quiero descargar un archivo, el cual puede tener un nombre muy elaborado, muy peculiar, le puedo colocar como nombre local alguno el cual yo requiera, simplemente utilizando la opción "-o". Para este propósito voy a hacer la prueba con esta imagen, por ejemplo. ¿Ok? Si yo quiero descargar esta imagen, bueno, aquí en mi navegador puedo colocar copy link image, copy image link, ¿okay? Es decir, copiar el enlace de la imagen y, a ver si recuerdo bien, ¿okay? Y utilizar el comando wget y pego el enlace. Es el enlace, es decir, la URL completa al archivo, en este caso que es JPG, puede ser docx, puede ser PDF, cualquier archivo. Y si yo quiero colocarle un nombre específico, voy a utilizar la opción "-o", y con la opción "- mayúscula le voy a indicar, quiero colocarle, en lugar de que sea banner curso libre Linux, voy a decir que se llame imagen, pero con mayúscula, imagen.jpg. Entonces, el comando wget establecerá una conexión a este sitio web, solicitará el recurso, el cual está en la ruta JPG, en este caso el archivo de extensión JPG, pero cuando guarde el archivo, percátense aquí, se guardará con el nombre del archivo el cual ustedes han definido con la opción "-o" mayúscula. Y ahí pueden visualizar todo el procedimiento el cual se realizará. Entonces, para corroborar cómo se ha descargado el archivo, pueden ver aquí un archivo de imagen. El archivo de nombre imagen.jpg. Recuerdan, por ejemplo, hace un momento utilizamos el comando file. Bueno, vamos a probar el comando file. Bueno, me permite conocer el tipo de archivo y percántense como el comando file sobre este archivo imagen JPG me indica que es un archivo de imagen en formato JPG y bueno, otras características del archivo, en este caso archivo de imagen. Que reitero, no deseo salirme en estos elementos que reitero ustedes ya luego pueden explayarse, profundizar en los mismos. Este es un curso introductorio para darle todos esos alcances y que ustedes ya luego puedan ampliar estos conocimientos. Bien. Y como uno de los de las acciones más comunes cuando ustedes están interactuando con un sistema operativo como Linux es la capacidad de editar archivos. Bueno, en el caso del sistema operativo Linux, tiene también la posibilidad de editar archivos. Entonces, ¿cómo edito archivos de texto? ¿Okay? Archivos de texto en Linux. Bueno, existen varios editores de texto disponibles en Linux, algunos muy simples, algunos otros bastante elaborados, con muchas características y funcionalidades. Dos de ellos son, tres son. Nano, es un editor pequeño, bastante simple y muy amigable. Luego tenemos Bing, el cual es un editor de texto muy poderoso, data de las épocas de Unix, si recuerdo bien.
es un editor de texto muy poderoso para editar y el cual les permite editar cualquier tipo de texto. Y luego tenemos Emacs. Esta herramienta es parte del proyecto GNU y escrito por el señor Richard Stallman. Pero en propósito de este curso utilizaremos Nano o utilizaremos Bing o Bing dependiendo del requerimiento. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los tres, de hecho me resulta mucho más amigable Nano y en otros casos bastante poderoso Emacs. En el caso de Bing o Bing, bueno, hay personas que se han acostumbrado a utilizar. En algunos casos puede ser bastante, cuando ustedes interactúan con Bing, puede ser algunas veces bastante reacio en cuanto al aprendizaje, pero bueno, como todo suele suceder, simplemente es cuestión de mucha práctica. Entonces, para el caso de Bing, bueno, ¿cómo funciona Bing o Bing? Bueno, recuerden que BioBean es un editor de texto bastante popular entre programadores como también administradores de sistemas. Reitero que depende mucho también de gustos y preferencias. Soporta varios lenguajes de programación y también lenguajes de scripting, o para hacer scripting, o la traducción literal sería para crear guiones o scripts. Es bastante confortable, permite la edición avanzada de texto y BioBean tiene fundamentalmente dos modos. En primera instancia tiene un modo texto, el cual puede ser habilitado eh, eh, con la letra I, que es para insertar, y la letra A, la cual es para añadir. Y luego tiene un modo de comando, el cual también puede ser habilitada presionando simplemente la tecla Escape. Estos son algunos de los comandos incluidos en B o en Bing. Percátense en la columna comando, tienen por ejemplo el final de interrogante, el cual fuerza a realizar una acción. El dos puntos Q es para salir, el dos puntos Q final de interrogante es para forzar la salida, el dos puntos W es para escribir, el dos puntos WQ es para escribir y salir, el dos puntos X también es para escribir y salir, el comando I es para insertar, o bueno, se refiere consecuentemente a insertar algunos elementos o texto. Perdón, este es el modo de edición de insertar. El A también es para añadir. El X es para borrar un carácter. El Y un contador es para hacer copia de un número de líneas. Es decir, presionamos Y y por ejemplo el número 2, luego Y es para copiar dos líneas. El D, count, que sería el número de líneas, es para cortar o borrar tantas líneas definidas en count. Count es un número. Y P es para pegar después de la línea actual. Entonces tenemos el clásico copiar y pegar o cortar y pegar. Muy bien. Solamente para darles unos alcances de Bing. Bueno, Bing lo pueden utilizar de la siguiente manera. Bing, y voy a colocar aquí, ¿cómo se llamaba el archivo? Ya, reporte. Por ejemplo, Bing y reporte TXT. ¿Sí? Percátense, por ejemplo, lo cual está ahí. Ahora, claro, lo interesante de Bing es que, bueno, hay comandos, por ejemplo, con las letras uno puede moverse hacia arriba, hacia abajo. En la actualidad ya tengo, por ejemplo, se tiene la posibilidad de interactuar con Bing con las flechas. Se tiene la posibilidad de utilizar, por ejemplo, el I, ¿ok? O, por ejemplo, el A para añadir, ¿ok? Que son opciones. Entonces, Bing tiene características interesantes. Aquí yo puedo, por ejemplo, eh, utilizar I de insertar y puedo insertar. Esta es la cuarta línea. Claro, ustedes no están visualizando cuando yo presiono la letra I, por ejemplo, de insertar, y añado, esta es la cuarta línea. Si yo quiero, por ejemplo, luego de esta modificación, guardar las modificaciones o guardar el archivo, presiono presiono la tecla Escape, ¿okay? Salgo del modo de inserción y luego presiono o escribo dos puntos, W y final de interrogante. Luego Enter, y marcándose en la parte inferior me indica reporte.txt, tiene 5 líneas, 100 caracteres se han escrito.
Ahora, si yo quiero nuevamente ingresar al modo de edición, para insertar texto, presiono y voy a colocar esta es la quinta línea. Luego presiono la tecla Escape o Escape. Y si yo en lugar de querer guardar y continuar editando, quiero guardar mi trabajo y salir, bueno, presiono dos puntos, WQ y final de interrogante. Esto me va a permitir guardar mi trabajo, o en este caso el archivo, y salir de Div. Si yo visualizo el archivo reporte TXT, se van a percatar que todos los cambios han sido almacenados correctamente. Bien, hemos llegado al final de esta tercera sesión. Agradezco su atención de parte de la empresa Mailsec. También agradezco a todos los participantes, los cuales es reconfortante la buena aceptación la cual ha tenido este curso libre de introducción a Linux. Esta es la tercera sesión y la siguiente será la cuarta y última sesión. Solamente para recordarles, todos los videos serán publicados en nuestro canal de YouTube. Están cordialmente invitados a seguirnos en YouTube, como también las diapositivas serán anunciadas oportunamente a través de todas las redes sociales. Finalizamos esta tercera sesión. Nos estamos encontrando en la cuarta y última sesión. Si alguien tuviera también alguna consulta o pregunta, puede formularla directamente al correo de capacitación@milec.com. Con todo gusto les responderá. Muchas gracias por su atención. Me despido.